es también una institución de las primeras en su género, ¿no? En América Latina. Está anexa a la Organización de Estados Americanos. Cuéntanos un poco cómo son los procedimientos de elección. Hablamos de la reunión y concertación de 27 armadas, ¿no? Muchísimas gracias, buenos días a la mesa de conducción, Ricardo, Patricia. Bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, efectivamente, la Junta Interamericana es el organismo de defensa y seguridad hemisférica más antiguo, es quizás uno de los más antiguos del mundo, data de inicios de los años 40, y ha pasado en estos años de existencia por diferentes etapas. La más importante posiblemente a partir del año de 2006, con una reformulación y su reconocimiento como entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos. Es un organismo que congrega a los países del hemisferio. Esto incluye, por supuesto, tanto las Américas como los países del Caribe, los pequeños estados insulares del Caribe, con representación en un consejo de delegados que asesora en materia de seguridad y defensa a la Organización de Estados Americanos y a la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. ¿Cuáles son las tareas centrales? Porque uno inmediatamente lo que se imagina es, pues, vaya, estamos en un continente en el que, por supuesto, han disminuido mucho, digamos, los conflictos entre países o beligerancias, pero de todas formas siempre hay, todo un espacio en el cual no nos miramos siempre con mucha cordialidad. Bueno, la verdad es que el trabajo de la Junta Interamericana de Defensa es un trabajo absolutamente técnico, de asesoría, sea a la Organización de Estados Americanos, sea a los países que individualmente requieran alguna asesoría o un trabajo específico en materia de defensa y seguridad, considerando las diferentes aproximaciones que cada país tiene al concepto de defensa y de seguridad. Ejemplos recientes que podría mencionarle, por ejemplo, es que la Junta Interamericana se encuentra trabajando intensamente en la formulación del libro blanco de la defensa de Haití, se encuentra trabajando, haciendo seguimiento de las medidas de confianza mutua entre todos los países y difundiendo las buenas prácticas de medidas de confianza mutua. Se trabaja en compatibilizar y mejorar capacidades comunes para la práctica de asistencia ante desastres naturales o provocados por el hombre. En fin, son campos de actuación muy diversos y es una secretaría permanente, una memoria institucional de la Conferencia de Ministros de Defensa y como tal también contribuye con el país organizador de la siguiente y su secretaría pro tempore en el seguimiento de los temas y resoluciones de esta conferencia. ¿Y la coordinación con otros organismos similares de otras regiones del mundo? Sí, existe, sí, por supuesto, sea con organizaciones como tales, como con países observadores fuera del hemisferio. La Junta tiene observadores permanentes, puedo mencionar en el caso de España, Francia, que están acompañando la sede principal que se encuentra en Washington y todos los temas que se ven, sea en el Consejo de Delegados, el cual, como se ha mencionado, tendré el honor de presidir, como en el Colegio Interamericano de Defensa, que finalmente es el organismo académico de mayor nivel en las Américas, del cual egresan aproximadamente 40 personas entre militares, diplomáticos y funcionarios de los países de las Américas como asesores en materia de seguridad y defensa para sus respectivos gobiernos. Y en tareas concretas, digamos, frente a un desastre natural de magnitudes como el que ocurrió en Haití, como el que ocurrió en Chile, en Ica también aquí en nuestro país, o digamos, retos más grandes como el del narcotráfico, que ahora opera vía marítima también, por ejemplo. ¿Qué puede hacer este organismo? ¿Qué va a hacer? La Junta Interamericana de Defensa creo que tendría en ese momento dos niveles de actuación. El primero, y en el caso de desastres, más importante es el que está en materia de prevención de los mismos o de los efectos de los mismos. Por ejemplo, hay unos manuales que se desarrollan con prácticas, con conducción, de cómo se pueden coordinar acciones y construir bases de datos de capacidades que existen en cada país para poder contribuir efectivamente en caso de desastres naturales. Esto se difunde y se tiene como preparación previa. Lo segundo es una parte también de preparación en lo académico, en la construcción de seminarios, de mostrar cómo se hacen las cosas o de recoger experiencias en situaciones pasadas. Y finalmente siempre está a la disposición en esta materia de coordinar actividades para efectivamente, producido un hecho,
concertar a las personas más especializadas o a los recursos que los países pueden poner a disposición para contribuir. Hay dos cosas que son interesantes también igualmente. Una fundamental es la que se refiere al resguardo de las costas y en fin, de los territorios que corresponden a toda la región, pensando sobre todo en actividades completamente irregulares, entre las cuales está el narcotráfico y seguramente también pues contrabando de armas en algunos casos, en fin. Colabora, digamos, la Junta en también tener allí experiencias y prácticas y a recomendar, digamos, a los países y a las autoridades. Bueno, definitivamente todos los temas que resultan de interés de los países para efectos de seguridad son temas que se coordinan con la Comisión de Seguridad Hemisférica de las Américas, con la Comisión de Seguridad Multidimensional. En el tema específico que me menciona usted, que tiene mucho que ver con la acción de las autoridades marítimas, de las autoridades nacionales que tienen ejercicio de funciones en el mar, existen conferencias especializadas y foros especializados. Lo que se hace a través de la Junta es vincular estos foros con otros foros que pueden tener directa injerencia en el asunto. Y ese es un trabajo fundamental. Por ejemplo, coordinar las actividades de las conferencias navales interamericanas con las asociaciones marítimas o con las agencias de seguridad, como existen en diferentes países, ¿no? Como entenderá, en el carácter multilateral, la diferencia de organización entre diversas regiones tiene marcados espacios. Entonces, el papel de la Junta es tratar de compatibilizar estos espacios. Sí, y quizá apreciar también algunas iniciativas que son importantes, interesantes de poder difundir y aplicar, ¿no es cierto? Exactamente. Lo último, en realidad tenemos a puertas una cita fundamental aquí sobre el cambio climático y sin duda las Fuerzas Armadas y sobre todo la Marina pueden ayudar mucho en términos de prevenir y trazar algunas políticas o delinear algunas recomendaciones para hacer frente a este problema serísimo del cambio climático. Sí, efectivamente. Usted menciona la próxima conferencia que ha sido referida incluso durante la realización de la conferencia de ministros de defensa. El presidente Humala tuvo una mención especial al reto que significa este cambio climático y fue uno de los temas que se abordaron también dentro de la conferencia de ministros de defensa. Hay un rol definitivamente que las Fuerzas Armadas tienen para contribuir a mitigar o a dilatar efectos de este cambio climático o a evitarlo. En el país es un rol que asumen también las Fuerzas Armadas y, como no, la Marina, sea a través de sus organismos especializados, como el ejercicio de todo el personal que es consciente del reto que tenemos para preservar nuestros bienes naturales para la humanidad y el futuro. Muy bien, vicealmirante, renovadas felicitaciones, buen trabajo y gracias por haber estado. Muchísimas gracias, un placer haber compartido esta mañana con ustedes. 8:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos naturalmente a empezar el análisis que va a continuar por varios días del informe de la Universidad del Pacífico, resonancias en el Congreso y entre congresistas y el día